Muy buenas tardes. Mi nombre es Manuelita Cody. Soy la presidente del North American Chilean Chamber of Commerce en Nueva York. Bienvenidos. A nombre de los miembros y directores de la Cámara, agradecemos a Columbia Global Centers y a AmCham Chile por invitarnos a colaborar en este importante evento. Quiero agradecer a nuestros expertos expositores, María Cristina Ruiz y Evan Epstein, y nuestra moderadora Gabriela Villalobos, quienes hoy nos ayudarán a tratar de navegar y entender los interesantes e inesperados movimientos de Wall Street de la semana pasada, los cuales nos dejaron con muchas preguntas. Es importante señalar que los puntos de vista de los presentadores son opiniones totalmente personales y no necesariamente representan las organizaciones en las cuales trabajan. Antes de presentarles a nuestra moderadora, quiero hacer una pausa pequeña y agradecer a los organizadores del evento, Chris Molinari y Vivian Husk de Columbia Global Centers, y a Cristóbal Lea Plaza Lauede de AmCham Chile. Por supuesto, gracias a ustedes, la audiencia. Sin ustedes nada de esto sería posible. Y es un honor para mí ahora presentarles a ustedes a Gabriela Villalobos, quien será la moderadora. Gabriela es conductora y productora de Pauta, diario digital y estación radial desde el 2018. Antes de eso, Gabriela era editora de Pulso Editorial, también fue jefe de comunicaciones en la Radial, periodista del Mercurio, o sea que viene a nosotros con mucha experiencia. Es graduada de la Pontífica Universidad Católica de Chile en periodismo y también tiene un Master's of Arts de Journalism from the Columbia University Graduate School of Journalism. Gabriela, bienvenida. Te cedo la palabra y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Manuelita. Buenas tardes. Gracias por la invitación a participar en este evento. Después de una semana que ha sido realmente de loco, vimos movimientos de acciones que no habíamos visto ni siquiera en marzo del año pasado, cuando el mercado vivió también una semana de locos por el cierre de las economías, por la pandemia del coronavirus. Pero en esta semana hemos visto el alza de algunas acciones que nosotros pensábamos que iban a estar por el suelo, por temas fundamentales en realidad de la pandemia. Y algunos datos antes de que empecemos con esta conversación. GameStop, que es la acción de esta tienda que vende videojuegos, comenzó el año cerca de los $20 y alcanzó un máximo en un minuto de $485 la semana pasada. Ahora se encuentra transando a $58, es decir, ha caído bastante, pero de todos modos está a 3 veces del valor a inicios de año. Entonces, lo que nos hemos estado preguntando durante toda esta semana es qué diablos pasó, cómo llegamos a esto y qué está pasando. Y la historia de lo que está pasando en Wall Street tiene ángulos de gobierno corporativo, tiene temas regulatorios, tiene temas tecnológicos, de finanzas, y tenemos la suerte de contar hoy con dos personas que nos van a dar una mirada desde el punto de vista financiero y también desde el punto de vista del gobierno corporativo y de la regulación. Vamos a conversar con María Cristina Ruiz, quien es Managing Director para el equipo de ETFs en GTS Securities en Nueva York, a cargo de la región latinoamericana, específicamente para los clientes institucionales. Y María Cristina tiene muchísima experiencia, ha trabajado en diversas entidades financieras y nos va a dar su mirada de mercado acerca de este tema. Y también vamos a contar con una presentación de Evan Epstein, director ejecutivo del Centro de Derecho Corporativo en UC Hastings, quien lleva cerca de 15 años asesorando a emprendedores, a directores, a ejecutivos y a inversionistas de Silicon Valley, también fuera de Estados Unidos. Como decía Manuelita, una pequeña observación: las opiniones que tanto Evan como María Cristina den en este encuentro van a ser a título personal y no representan a las instituciones donde trabajan o a quienes asesoran. Así que ahora sí, siendo las 5 de la tarde con 5 minutos, dejo con ustedes a María Cristina Ruiz. Hola, gracias a todos por coordinar este panel, por la invitación. Bueno, como un poco habíamos dicho, la idea era conversar de lo que pasó la semana pasada, de lo que todavía se ve que, sí, GameStop está a 59 un poco. Y la idea central es cómo se juntó un gran número de inversionistas pequeños y que decidieron ir en contra de la estrategia de short Ahí aún y escuché. hacerlo fallar.
Y así mismo fue que lo lograron. Lo que vamos a conversar fue de los efectos secundarios. Yo creo que más que nada porque ya el resto ya pasó. Vamos a ver qué viene para el futuro. Bueno, y sobre estos, yo creo que las preguntas que han salido primero fue, ¿va a ser esto un hito en la historia del mercado financiero? No. Así como ya nadie habla del Nasdaq Whale del año pasado, o sea, yo creo que esto no va a ser ni un delfín, nada. O sea, Elon Musk va a tuitear algo en los próximos 2 días y eso fue, y ahí se acabó. Sí, algo nos vamos a acordar, así como nos acordamos de los koalas en Australia en enero del año pasado, pero más cosas van a pasar, o sea, esto es recién enero. Segundo, otra pregunta, ¿fue Robinhood y GameStop la revelación en trading? No, tampoco. La realidad es que toda la industria y los bancos están reportando utilidades astronómicas para el 2020. O sea, y más que nada driven by todo lo que es la actividad de las mesas. O sea, de hecho, hoy día mismo Deutsche Bank reportó el primer año de utilidades para el 2020 desde hace 6 años. O sea, esto es algo que es una tendencia a nivel de industria. Sin embargo, lo que sí quiero recalcar en el tema de Robinhood es que en la plataforma, yo por si acaso no tengo cuenta y nunca me he metido, pero ya obviamente he leído sobre esta demasiado las últimas semanas. En Robinhood se puede comprar proporciones de acciones. Entonces, esto hace claramente que concentre mayormente la actividad de inversionistas pequeños. Y en el caso de lo que pasó el año pasado, la semana pasada, fue que fue la plataforma de elección y fue la que canalizó mayormente las operaciones de la gente que leyó las noticias en el fondo, que decidió embarcarse en la causa, no sé cómo la hayan llamado en Reddit. Entonces, por eso fue que Robinhood fue un personaje tan importante en esta revolución, o como lo quieran llamar. Pero bueno, dejando de lado esos 2 puntos, yo creo que el tercer punto, y más importante en todo esto, es el efecto de social media. El social media y cómo hace lo que es la amplificación de un mensaje. Claramente lo hemos visto en el ambiente político en los últimos, no sé, varios años. Y ya el momento para el mercado financiero ya se venía. Esto no empezó la semana pasada. Es mucho antes que GameStop, que Reddit y que AMC y una serie de meme stocks. O sea, el último año hubo una evolución tecnológica que yo creo que era toda una curva que se veía venir en los próximos 10 años, se hizo así en 10 meses. Yo no sé, quizás fue TikTok, que fue que ayudó y que en el fondo hizo esta evolución donde agarró toda esta generación Candy Crush y la hizo pasar de los styles, no sé, como tampoco yo tenía Candy Crush, pero en el fondo toda esta gente pasó del Tetris Neon a un confetti de Robinhood. O sea, todo fue mucho más rápido de lo que se venía de antes. Y así, por ejemplo, quería dar el caso de Somédica. O sea, todo lo que hace social media es que hace que el mensaje sea más fuerte y llegue a más gente. Entonces, por ejemplo, hace menos de un mes fue que se le pidió, no sé, pero me imagino que muchos vieron Tiger King. Carol Baskin, que era como la archienemiga de Tiger King, le pidieron que hiciera un endorsement a Somédica. No me acuerdo si fue en YouTube o en Twitter, algo así. Esto tiene que haber sido hace 3 semanas. Claro, y cuando esto pasó, la acción saltó 200%. No sé, Elon Musk acaba de tuitear hace 3 días, en el mismo tweet puso SpaceX y Shopify. Y Shopify saltó 7%. Y no es que vayan a empezar a vender Falcons a través de Shopify anytime soon. Pero volviendo a eso, o sea, el mensaje está louder than ever y llega mucho más gente. Y bueno, pero, o sea, lo que trato de explicar es, esto ya viene pasando. En los últimos 10 meses, todo ha cambiado en el mundo financiero y en el fondo este efecto de social media amplificó el mensaje. Pero, ¿qué pasó la semana pasada y por qué fue distinto que en el caso de Somédica o no sé si Shopify o etcétera? Fue el propósito. El propósito que hubo en el trading de estas meme stocks. Y fue que lo que se buscaba fue squeeze the short. Literalmente, o sea, estrategia de, ok,
un grupo de inversionistas que quieren irse short, nosotros vamos a hacer que esto no les funcione. Y lo que pasa con esto, bueno, hay dos unintended consequences, que es lo que quiero más como, que es lo que yo creo que, lo que espero y lo que yo creo que en el futuro se va a discutir con más detalle. Y es, uno, es que una segunda etapa en este, no quiero decir juego, pero una segunda etapa que pasó con esta inversión en GameStop y con AMC, etcétera, fue especulación. Y siempre ha pasado, o sea, esto es parte de la historia, que hayan acciones casino. Pero yo creo que por este mismo efecto de social media, en este caso se va a hablar más. Entonces, bueno, para resumir, quería recalcar estos dos unintended consequences. Y la primera va a ser el inversionista que confundió especulación con inversión. Porque, ouch, nadie te va a confesar que compró en 400. Claro, la acción de esto llegó, creo que 430 y algo en algún momento. Pero nadie, todo el mundo le encanta decir, oh, sí, yo compré a 12 y vendí a 100. Pero nadie te va a confesar que compró 400 y vendió 100. Pero sí hay más gente de la que uno se imagina que está en esa situación. Y en el fondo, cuando se trata de invertir, hay dos cosas que yo siempre digo que hay que tener súper claras: goles y disciplina. Uno tiene que saber qué es lo que quiere llegar con esa inversión, con ese fondo, cuál es el gol en ese fondo de ahorro. Y ser súper estricto sobre eso. Usar en la venganza del Jedi, no. O sea, y por lo que estuve leyendo, hay gente que hasta se endeudó para entrar en este juego GameStop. Entonces, eso es lo que yo creo que va a salir en una de las cosas. Pronto van a empezar a salir a la luz más de estos casos. Y va a ser una consecuencia y no va a ser buena. Y van a salir lecciones, ojalá aprender. No sé, bueno, ahí quizás vamos a hablar más si podrían haber demandas, etcétera. Ahí tenemos un big question mark, pero no creo que la historia termine muy bien por ese lado. Y segundo, lo otro que también creo que va a salir más en el futuro es el tema de los requerimientos de capital, pero no desde el punto de vista de Robinhood, porque yo siento que cuando converso con muchas personas, todo el mundo dice, ah, sí, Robinhood necesitaba requerimientos de capital y por eso fue que paró la compra de acciones. Yo lo veo más, y también por lo que he escuchado, he leído y conversado con unas personas, lo veo más desde el punto de vista de los hedge funds. Hacer caer un hedge fund no es broma. O sea, este fin de semana vimos noticias de cómo algunos tuvieron que ir a buscar capital injections. El mercado está mucho más linkeado de lo que uno se imagina. Si realmente hubo algún problema, creo que ya no pasó y nunca lo sabremos. Pero lo que sí es otra lección de todo esto es la calidad de tu contraparte. En el caso de, no te quejes que Robinhood te interrumpa tus operaciones si estás operando con un trader chico. Uno tiene que saber dónde está y qué es lo que puede lograr y no. Y asimismo, en el fondo, es lo que estamos viendo, o sea, los hedge funds son apuestas y ojalá que no salga algo en las noticias pronto, pero puede ser, algo estaba pasando pero no sé, nunca lo sabremos. Pero en todo caso, lo que decía, el punto sobre eso son tus ahorros, cuídalos y mira con quién los dejas a cargo. En todo caso, no es tercer punto, pero algo que yo realmente me gustó de todo esto, o sea, lo encontré fascinante el fin de semana. O sea, ha sido un año horrible, todo el mundo hablando de un virus, de la vacuna, de si hay, si no hay, si funciona, y de repente todos los topics cambiaron y el tema fue desde escuchar a gente del Treasury, a mi vecino, todo el mundo hablando de una tienda de videojuegos que, por lo que yo entiendo ahora es que los videojuegos se compran online, ni siquiera hay que ir a una tienda, pero todo el subject, todo cambió hacia esto, así que realmente fue un poco refreshing.
sí, como otra cosa para el futuro, también creo que es, todo el mundo habla como democratización del mercado. Creo que en el caso de democratización, algo que se va a hablar mucho más en el futuro, podría ser los SPACs. Creo que son más importantes, más relevantes. SPACs son Special Purpose Acquisition Company. Y son fondos que se transan en bolsa y levantan capital y después salen a comprar empresas que son privadas o con distintos tipos de estrategias. Y la verdad es que creo que eso dan acceso al retail a productos que antes se necesitaban tickets mucho más grandes para poder entrar a capital privado, venture capital o private equity. Entonces creo que por ese lado va a ser más interesante en el futuro. Aparte que a los managers les encanta tuitear todo el día, así que también si alguien invierte se puede sentir parte de una causa o algo así. Pero bueno, eso un poco es lo que creo que puede, lo que espero en el futuro. Sorry si de repente dicen chimichurro y ideas por todos lados. Si hay preguntas, please, después. Y eso. Gracias, María Cristina. Hay preguntas, pero antes de empezar con esa parte, queremos complementar tu mirada al mercado financiero con la presentación de Evan Epstein sobre el enfoque regulatorio que hay detrás de toda esta historia. Sí, primero que nada, gracias por la invitación. Siempre es un agrado hablar acá en Colombia, en el capítulo de Chile. Bueno, primero yo creo que es muy difícil dar opiniones sobre lo que está pasando, porque creo que nadie sabe lo que está pasando en el mercado, ni siquiera los reguladores en Estados Unidos. Y hay que diferenciar un poco de cuál es la situación, ¿no? Entonces, por un lado hay una empresa, GameStop, que fue como este mini stock. Están los hedge funds, que fueron las partes que apostaron a la baja, y después están todos los retail investors, que son los inversionistas, ¿no es cierto?, que pasaron de Reddit y que son una gran mayoría. De hecho, hay 7 millones de personas participando en este Reddit, esta cuenta. Y el otra parte importante es Robinhood, ¿no? Que es un broker nuevo, relativamente nuevo. O sea, en realidad tiene 7 años, pero tiene 13 millones de usuarios, muy conocido acá en Silicon Valley, todo el mundo lo ocupa. Básicamente no te cobra comisión y mucha gente, sobre todo mucha gente joven, tiene acceso a invertir en la bolsa de valores, y por eso se habla de democratización del mercado. De hecho, es el objetivo que tiene Robinhood, es dejar que la gente participe, y que el sentimiento es que Wall Street se apoderó un poco de los mercados, y la gente quiere participar en esto, y esto fue la pelea. En cierta medida vieron que los hedge funds estaban metidos y lo querían destruir, en el sentido de aumentar el precio y cortar las posiciones que tenían. Por otro lado está Citadel, ¿no es cierto?, que es uno de los grandes participantes en Wall Street, que le compra mucha información a Robinhood, y por lo tanto han salido todas las especulaciones sobre si hubo participación de Citadel de cortarle un poco la posibilidad a Robinhood de que las personas pudieran seguir comprando estas acciones, porque uno de los hedge funds también tenía capital de Citadel. Pero es importante también distinguir la parte técnica. Acá, cuando uno compra acciones en Estados Unidos y todos los mercados de valores, existe un settlement de la acción. O sea, uno compra, pero hay un plazo de 2 días hasta que cierre la acción. Y fue justamente el coordinador ahí, que es el DTCC, que es la parte que está encargada de estos clearinghouse, que le solicitó a Robinhood que está demasiado riesgo, y por lo tanto vamos a tener que aumentar el capital. Pasaron de 24 billones a 36 billones de dólares en un día, y Robinhood dijo que tenían que levantar capital. ¿Qué hicieron? En un día levantaron $1 billón de inversionistas, tuvieron líneas de crédito por 600 millones de dólares, y hace 2-3 días levantaron 2.4 billones adicionales. O sea, levantaron 3.4 billones de dólares, una empresa que no había levantado capital a ese nivel. Y lo más relevante del punto legal es que cortaron la posibilidad de vender las acciones. ¿Qué pasa si uno corta la posibilidad de vender las acciones? No hay oferta y demanda, el precio cae, y por lo tanto la responsabilidad legal es muy grande.
Ahora, no es solamente Robinhood, todas las los otros brokers también, está Schwab, está Ameritrade, E-Trade, todas estas empresas tuvieron que hacer lo mismo porque DTCC les dijo, esto es demasiado riesgo, ustedes tienen que poner capital. Hay algún tipo de conspiración sobre si Citadel, que es participante de este DTCC, también empujó a que aumentaran el nivel de liquidez o de colateral para hacer estas transacciones, y eso se va a ver en los próximos días. Ahora, en Estados Unidos, 30 demandas ya se han entablado en contra de Robinhood, class action en cortes federales, tanto en California como en Nueva York y en otros lugares. La SEC acaba de decir, ¿no es cierto?, que están investigando el caso. No está claro si hay alguna ilegalidad, no está claro. El CEO sale de Robinhood diciendo que la única razón, él salió al día en la tele y dijo que no había problema de liquidez, cuando en realidad 2 días después sale que sí, posiblemente fueron forzados a levantar más capital. Curiosamente, él aparece en un lugar que se llama Clubhouse hablando con Elon Musk, o sea, hay mucho de estos social media, ¿no es cierto?, involucrados, y es tan divertido porque toda la gente política, económica, está en contra de lo que hizo Robinhood. O sea, cortar la posibilidad de vender es muy importante. Todos los sectores políticos quieren crucificar a Robinhood y a todos estos participantes. Y hay algo que creo que es más importante en esto, que es la posibilidad, un poco, hay mucha inegalidad, o sea, desigualdad en Estados Unidos, y se está traspasando esta misma desigualdad que es económica o política hacia los mercados de valores, y eso está generando estas tensiones. O sea, de la parte demócrata y la parte republicana, de Ted Cruz a AOC, están reclamando, va a haber una audiencia en el Congreso el 18 de febrero, pero para mí eso es muy político, es mucho para la pantalla, es mucho para un poco, todos quieren sacar crédito de una situación que en realidad no se sabe. Vlad Tenev, que es el CEO de Robinhood, dijo que uno de los problemas que se tienen que solucionar son técnicos, ¿no es cierto?, que en el contexto de que no puede ser que en el año 2021 tengamos que hacer un trading de 2 días después de haber comprado la acción, tiene que ser inmediato. Hay discusión sobre si otras tecnologías pueden ser aplicables, ¿no es cierto? Hay todo un sector de blockchain, de DeFi que está surgiendo, que está saliendo. Interesantemente, lo que yo creo que puede pasar es la gente ya está harta un poco de Wall Street, está harta de que el sistema está totalmente tirado hacia las personas que tienen más poder, más data, y en Silicon Valley siempre han luchado contra eso. Hay una distinción filosófica entre Silicon Valley y Wall Street, y la gente ya no quiere estos hedge funds de Nueva York que están transando con posiciones que ellos tienen mucho más información y más poder. De hecho, estos hedge funds perdieron mucha plata y pudieran haber perdido mucho más si no habían parado la posibilidad de vender las acciones o comprar las acciones. Así que yo creo que se está generando algo muy interesante que tiene potencial ramificación política y sobre todo económica. En el contexto legal no se sabe mucho. Yo creo que va a depender mucho de qué es lo que digan, de cómo se tomó la decisión de cortar la posibilidad de comprar o vender las acciones. Robinhood al final tuvo que poner una lista de 50 empresas en su lista de no compra, que es muy importante, o sea, para un proveedor de servicio cuyo negocio es vender y comprar acciones, cortarle la posibilidad de comprar o vender acciones es muy importante y tiene implicaciones legales y económicas muy importantes. Y aquí se da otro fenómeno, que es una empresa de tecnología que no le cobra comisiones a los usuarios, pero vende el data, vende la información a gente como Citadel. Entonces, hace millones de dólares. O sea, estamos hablando de que genera 400 millones de dólares al año Robinhood en vender la información a Citadel. Y por lo tanto, ¿quién es el usuario de Robinhood? Son la gente que transa o Citadel. Y ahí se está generando un poco una discusión que es paralela a la discusión que se tiene que hay de Facebook, por ejemplo, que los usuarios no pagan, pero el data que genera Facebook es justamente mucho más relevante. Y, por ejemplo, Robinhood también genera ingresos al prestar acciones de personas que tienen acciones en Robinhood. Entonces, yo creo que se están generando estas preguntas todo el mundo. Hay implicaciones legales y yo creo que vamos a ver
Sobre todo, Robinhood también está pensando hacer el IPO más tarde este año. Y yo creo, sinceramente, que el IPO va a ser un éxito fenomenal. Yo creo que como estamos viendo todas estas empresas que están saliendo en la bolsa, son cientos de millones de dólares, de billones de dólares que se están levantando. María Cristina hablaba de los SPACs, que yo creo que va a terminar malísimo. Creo que es una burbuja tremenda. Para que sepan, se levantaron 84 billones de dólares el año pasado en Estados Unidos estos SPACs, que probablemente muy pocos sean exitosos. Acá se está generando un fenómeno, una burbuja que es tremendamente negativa y la gente no tiene idea. Y no es nuevo esto. Hemos tenido cosas que funcionan o crisis, y yo creo que ahora se está generando una burbuja financiera enorme. Es verdad que esto de GameStop es relativamente pequeño dentro del contexto, no es tan relevante, pero los fenómenos que están atrás sí generan este social media, ¿no es cierto? Esta lucha en contra del poder es un fenómeno que viene de Trump. Incluso si uno quiere mirarlo desde un punto de vista político, la gente ya está harta. Entonces, esto es una reflexión un poco en el mercado de valores de que ya no quieren perder más y quieren participar un poco en tener la posibilidad de ganar dinero. Y obviamente la gente que va a perder son toda la gente que compró acciones de GameStop. Y mucha gente no está ni siquiera está dispuesta a perderlo con tal de poner un poco una bandera de igualdad y la bandera un poco de la juventud. Y eso es, creo que, el fenómeno que está viendo hoy día en Estados Unidos. Gracias, Evan, por esa presentación. Estoy segura que hay muchas preguntas, así que los que quieran participar pueden enviarla a través del chat de Zoom a Chris Molinari y él nos las va a hacer llegar. Pero a mí me gustaría partir con un tema que mencionaste tú, Evan, de que la gente está harta de Wall Street, dijiste tú. Y esta historia efectivamente se puede contar como una lucha de David contra Goliat, de estos pequeños inversionistas contra los grandes inversionistas, de algún rezago de Occupy Wall Street también, pero hay otras personas que dicen, ojo, acá en realidad esta es una manera muy ingenua de ver lo que está pasando y puede que haya efectivamente muchos hedge funds que se han estado enriqueciendo también gracias a estos pequeños inversionistas y gracias a todo este movimiento que ha habido en el mercado. María Cristina, ¿tú qué has visto? Tú que estás metida en el día a día. ¿Estás con el micrófono muteado? Ahora sí. Ahora sí, perdona. La verdad es que it wasn't such no fue una cosa muy grande. O sea, de hecho, como que yo me di cuenta por las noticias. O sea, no es algo que... Sí hubo un tema con un ETF en particular, por ejemplo, con XRT, que se dio como una especie de butterfly effect. El precio del ETF se fue hacia un lado y los subyacentes hacia otro. Porque, por lo que tengo entendido, cuando se hace el redemption de este ETF, te puedes quedar con los underlines. Y como se necesitaba... El problema particular de GameStop, por eso es que se logró en GameStop, pero no se pudo hacer con plata el lunes o con American Airlines la semana pasada, es que era una acción muy chica, la flotación era muy chica, la capitalización bursátil era chica, entonces era fácil de mover dentro de... Claro, entonces se necesitaban acciones, entonces, por lo que tengo entendido, pero no es tampoco muy claro, es que se compró el ETF, se hacía el redemption y la gente se quedaba con las acciones de GameStop y salía a vender las otras. Entonces, de hecho, puedes ver cómo el ETF tenía un precio y los subyacentes caían, pero todos los subyacentes menos GameStop. GameStop llegó a ser como 20% del ETF en ese momento. Entonces, aparte de esos casos puntuales, cosas así, pero como decía, small caps, y podría haber sido... Quizás si no hubieran habido, a ver, algo que habló Evan fue de estas restricciones que hay en el mercado, de que sí, hay gente que se va a quejar de que no le hayan dejado vender o comprar más, pero restricciones han habido siempre. O sea, hace un mes se hablaba de prohibir la compra de ADRs chinos en la bolsa. O sea, siempre hay algo que hay en la mano pero negra. eso viene de un regulador. Acá estamos hablando de un proveedor de servicio que no puede ser que te bloqueen. O sea, si yo soy es que el un regulador usuario te dijo que los bloquee. Eso no está claro.
le subieron los requerimientos de capital. Lo que tengo entendido... Pero no es y el eso fue lo que- regulador, eso fue DTCC, no el regulador. La SEC no dijo nada, que sepamos. Entonces ellos voluntariamente tomaron, y entonces le preguntaron, ¿por qué tomaste la decisión? De hecho, Elon Musk le preguntó, ¿cuál fue la toma de decisión de cómo cortaron? ¿Qué es lo que pasó detrás? Que no puede ser que todo usuario, que a todo esto estaban agregando millones de usuarios, o sea, en Apple Store era el número 1 app, o sea, no puede ser que si yo compro una acción, el día de mañana no la pueda vender. Eso es esencial. Entonces, es muy relevante en la discusión y creo que hay que ser preciso en ese contexto. Y también lo que hay que, Gabriela, tú preguntaste, sí, en la otra parte hay muchos hedge funds metidos, no son solamente retail investors. Fidelity tenía 10% de GameStop. Hicieron 2 billones de dólares en su participación. Hay un fondo que se llama, no me acuerdo, lo tengo anotado acá, que hicieron 700 millones de dólares, tomaron una participación de 5%, un fondo de Nueva York que invirtieron antes de que pasara esto en octubre, tomaron una participación del 5% y vendieron, hicieron 700 millones. Entonces sí hay gente sofisticada y cuando empieza a subir la acción, obviamente ahí se transa. Entonces es verdad que es una historia un poco, hay que ser un poco naif para creer que son solamente jóvenes en las casas comprando. Aquí también se está haciendo una pasada a mucha gente y como siempre la gente menos informada, menos sofisticada, la que va a perder todo el dinero. Y por eso justamente, porque hay pequeños inversionistas que pueden tener pérdidas gigantescas, ¿se deberían regular algunas formas de especulación bursátil? María Cristina, Pero empecemos con la visión de mercado de ella. El tema de regulación de los retail traders, de los inversionistas retail, a ver, la verdad es que no me atrevo a emitir ningún comentario porque yo como retail no me gustaría que me pusieran reglas. Y sí entiendo que la gente se queje ahora porque les cambiaron las reglas del juego en la mitad del juego. En el fondo ellos querían seguir comprando y realmente les dijeron que no. Ahora, siempre hay un tema en Estados Unidos lo han tratado de hacer, y en Chile también, que todo lo que es cómo instruir a los inversionistas bien. Y siempre les dicen que en el fondo todos los que estamos en el sector financiero siempre tenemos que hacer miles de cursos y de hacer, hay una regla, se me olvidó, pues perdón, eso sí que es huge, que se me había olvidado, pero bueno, pero en el fondo sí todos los reguladores están tomando las medidas para como de manera de proteger al retail investor. A ver, pero seamos claros en este algo contexto. Más efectivo podría ser los margin calls, o sea, ahí podría haber algo más. En todo caso, aquí los que realmente en el primer, o sea, los que más han sufrido hasta ahora, que quede claro, o sea, ha sido estos hedge funds que salieron a pedir capital durante el fin de semana. Sí, yo creo que la segunda derivada y la que debe ser más grave, porque para un hedge Pero fund... es impresionante que tú puedas decir que los hedge funds son los que más han perdido. Espera, Evan, deja... Sí. Sí. Que para Robinhood ir a conseguirse 2 billions, it's not a big thing. Para estos hedge funds ir a pedir otra infusión de capital, it's not a big thing. Hay gente que yo creo que perdió sus ahorros durante estos últimos días y eso es lo que hay que concentrarse un poco y ver cómo se soluciona eso. Y claro, yo creo que la medida en ese minuto fue como el botón rojo, cómo aplastarlo fue interrumpir que sigan comprando, pero yo creo que nunca lo vamos a saber. Evan, ahora sí. Bueno, eso van a investigar ahora y yo creo que no puede, o sea, uno tiene que partir de la base de que es un país donde hay reglas del juego y donde comprar y vender acciones a través de un producto que te permite hacerlo tiene que estar regulado y está regulado. El hecho que ellos hayan bloqueado esta posibilidad es una afrenta al sistema y eso va a tener consecuencias legales. Y lo va a tener a través de acciones que hagan los inversionistas, que ya hay 30 demandas en cortes federales, que pueda tomar la SEC. Incluso Janet Yellen, la Treasury Secretary de Estados Unidos, dijo que van a llamar a los reguladores para ver qué está pasando. Curiosamente, Janet Yellen ella misma está en cuestionamiento hoy día porque fue pagada millones de dólares por todos estos players de Wall Street, incluyendo Citadel, que pagó $700,000
por speaking fees de ella. O sea, acá, por eso hay, detrás de todo esto, hay toda una incertidumbre en cuanto a la regla del juego y quién está tomando la decisión. Y por eso el hecho que cortaron la posibilidad de vender en un producto es tan grave, porque están cambiando la regla del juego mientras está pasando. Ahora, estoy de acuerdo de que quizás si fue la DTCC que dijo y obligó a Robinhood a cortarlo porque no tenían colateral, eso va a tener que informarse y va a tener que hacerse cómo se tomó esa decisión de cortar. Pero creo que decir de que aquí los que más perdieron son los hedge funds es no tener conciencia de todo lo que está pasando en el mercado de capitales. Bueno, sobre justamente esta decisión de Robinhood, hay una pregunta de Tomás Brantes que comenta que el tema fue que Robinhood bloqueó la compra pero no la venta de acciones. Y Vlad Tenev lo reconoce en esta red social Clubhouse y él dijo que el cálculo del requerimiento de reserva es una caja negra. ¿Saben si esto es realmente así? ¿Cómo se calculan las reservas, los requerimientos de capital para estos traders? Yo no lo sé. Vlad tampoco lo sabía. Yo creo que eso es algo muy, muy parte del DTCC, la regla. ¿Por qué cambió de un día para otro? Y la fórmula que se ocupa, o sea, pasaron de colateral de 24 billones a 36 billones. O sea, imagínate que fue 10 veces mayor el requerimiento colateral a Robinhood de un día para otro. Ellos tuvieron que levantar una línea de crédito de 600 millones de dólares y tuvieron que hacerlo muy rápidamente. Ahora, si tú estás con un negocio que tienes 13 millones de usuarios, tú tienes que tener a tu nivel del directorio conciencia de que esto pueda pasar, ¿no? Tú tienes que tomar esa decisión. No puede ser que tú tengas un negocio y que te enfrentes a esos riesgos que son sistémicos y que pueda perjudicar a todo el mundo. Entonces, en la decisión que se tomó Robinhood tiene que haber pasado algo que dice, ¿nos vamos a perjudicar nosotros como empresa, que vamos a quebrar, o vamos a perjudicar a los usuarios que van a tener que perder el dinero? ¿Y qué hicieron? Los usuarios les cortaron la posibilidad. Entonces ellos como empresa van a seguir operando. Entonces ahora están pintando la decisión como no, era imprescindible para nosotros como seguir como empresa, pero en realidad, ojo que ustedes tenían la responsabilidad como negocio de mantener el sistema adecuado y por lo tanto están empujando un poco el problema hacia DTCC y hacia otros, pero creo que mira, imagínate tú estuvieras volando un avión de American Airlines y dicen, es imposible que nosotros sepamos que de repente la caída de la presión pues, y se cae y se muere la gente. American tiene una responsabilidad, entonces es lo mismo, si tú estás, tu negocio se basa en comprar y vender, en darle la posibilidad a la gente de comprar y vender acciones, tú tienes que tener los mecanismos de riesgo suficientes como para poder ofrecer, si no, te está enriqueciendo a costa de todos estos usuarios y por lo tanto por eso están 30 demandas de accionarios, de accionistas en el mercado. María Cristina. A ver, lo de la caja negra, o sea, es una caja negra, pero no para ellos ni para el regulador. O sea, los reguladores están encima de todas las empresas del sector financiero 24/7. O sea, no, sí, que tengan que publicarlo en su Twitter, obviamente que no. Por eso puede ser una caja negra para ti y para mí. Claro. Sí, claramente lo que pasó fue, y cada cierto tiempo hay estas situaciones absolutamente inusuales, y volviéndolo esto, social media amplifica el efecto de todo. O sea, hace un mes casi se tomaron el Capitolio, creo que se lo capturaron, solo para poner las cosas en perspectiva. O sea, el volumen de operaciones para Robinhood, no tengo los números aquí exactamente, pero no sé si se duplicaron o fue como un tercio más de lo normal. Entonces, estamos hablando de una startup, o sea, una empresa súper chica, literalmente no estaba preparada para eso. Y, claro, tuvieron que salir, los requerimientos de capital se duplicaron, no sé cuánto realmente haya sido el número, y tuvieron que salir a pedir capital. Y ahí, por eso yo decía lo de la calidad de tu contraparte. O sea, si no quieres que te pasen estas cosas, búscate una contraparte que sabes que no te va de repente a tener problemas con el regulador y que va a decir que, sabes que me falta Ojo, cash, no puedo seguir. Esto no es de la contraparte, esto fue el regulador, el DTCC que le dijo, no es una contraparte. Pero no se lo pusieron a ellos porque se les dio la gana, sino es porque era un broker que no tenía mucho capital y de repente, de la noche a la mañana, empezó a operar a 500.000 veces. Con más operaciones, ellos tienen que poner más como requerimiento de capital.
Entonces, en el momento en que las operaciones se duplican, por decir, no, no me acuerdo cuánto se fue, 1.5 o algo así, fueron los gigantes. Claro. Y todo esto son las distintas acciones, una fórmula según el tipo de riesgo y todo. Entonces, claramente, para este broker chico, lo que decía, es una startup, o sea, ni siquiera es público, sus requerimientos fueron mucho mayor de lo que tenían programado la semana anterior y tuvieron que salir y tuvieron que restringirlo. Tuvieron que restringir las operaciones, tuvieron que salir a buscar capital. Probablemente van a seguir a buscar más capital y lo más probable es que lo van a encontrar, porque como están creciendo tanto y a todo lo que a los inversionistas les gusta es crecimiento, ahí está. Pasando No sé si ahí responde. sí, el tema de Robinhood y las plataformas de transacciones es un gran tema en toda esta historia, pero hay otra pregunta que también se ha hecho durante estos días y es si ponerse de acuerdo en estos foros no constituye también manipulación de precios de las acciones, que al menos en Chile es un delito. Sí, hay una gran pregunta Bueno. sobre si hay manipulación y si hay... eso no está claro. No está claro de que si tú en Internet o en estos foros tú puedas manipular el precio. Acá probablemente lo que sucedió es que mucha gente dijo que esta empresa tenía que subir y que se volvió como un meme stock, en algo como bastante raro. No creo que quizás hay algunos que trataron de manipular el proceso y de empujarlo, y eso no se sabe. O sea, creo que la SEC, uno de los commissioners salieron el otro día diciendo que van a investigar si hubo manipulación de precios. No me queda claro que fue algo ilegal. Y por lo tanto yo creo que esa pregunta todavía no está clara y me parece que no hubo nada ilegal en el contexto de manipulación de la información. La información fue muy transparente en el contexto de que la gente dijo que, o sea, es muy irracional el contexto en que se hizo. No hay una información, nadie sabe quién es el CEO de GameStop, quiénes son los directores de GameStop. Curiosamente sí hay dos inversionistas de GameStop originales, este famoso Michael Burry, que compró antes y después se subió Ryan Cohen de Chewy, que hicieron una apuesta bastante racional en que iban a dar vuelta a la empresa por términos fundamentales. Y eso fue como lo que encendió un poco el interés en GameStop, porque iba a haber un nuevo directorio y la empresa y todo se iba a mejorar. Pero después tomó un rumbo totalmente distinto y creo que no hay manipulación en ese contexto. María Cristina, ¿cuál es tu impresión de esto? Tu primera impresión, porque yo sé que habría que tener toda una investigación, pero ¿qué olor dejan estas transacciones? Mira, esto lo creo personalmente y me da una pena enorme, pero yo creo que es más probable que caiga una o dos personas, probablemente por haber incitado algo en el chat, antes de que caiga una entidad. Pero también, volviendo a llegue a una conclusión, ¿qué vas a decir? Puse algo en un chat y 1 millón de personas decidieron seguirme. Ya, pasa. Es fascinante un poco, volviendo a lo que decía Michael Burry. Bueno, para los que no saben, los que se olvidaron quién es Michael Burry, es Christian Bale en The Big Short. The Big Short. Pero, claro, y yo, o sea, esto es lo que yo hablaba el fin de semana, ver Janet Yellen, Michael Burry, todo el mundo hablando de la tienda de videojuegos. Yo no sé nada de videojuegos, pero por eso de ahí leí que ahora los videojuegos se juegan online. Claro, y que GameStop quería hacer ahora una transición a e-commerce. Entonces, por eso que había gente que como que, oh, boom, esto podría ser. Pero... Ojo que esa parte sí tiene fundamento. Cuando Michael Burry invierte a $20 y con fundamentales, él miró los fundamentos de la empresa y dijo que esta tiene 5.600 tiendas en Estados Unidos y que 90% de las tiendas sí tienen profitability, por lo tanto bastante racional, y él es un tipo bastante inteligente. Lo que toma un giro totalmente irracional después toda esta euforia y que se salta de los fundamentos. Yo creo que ni Michael Burry ni Ryan Cohen se esperaban esto y genera un poco una euforia totalmente desplazada de los fundamentos de la empresa. Pero originalmente hay que sí entender que esta empresa sí tiene fundamento, sí tiene algún tipo de operaciones y que quizá lo agarraron porque
quizás se dieron cuenta que fue una de las empresas más shorted de Estados Unidos con 130% y que se hacían un squeeze, todos estos hedge funds iban a perder y ese es un poco la historia que entretenía y curiosa de cómo tomó un rumbo totalmente inesperado. Fernando Concha A ver, está si tú comentando en piensas, el... Sí. algo te quería decir, como algo que me contaban era que en los sitios de social media la gente sacaba fotos de lo que hacía o videos y se los mandaban entre todos y decían hold the line, hold the line. Claro, quizás cuando Michael Burry compró 20 puede ser hold the line, pero cuando estás comprando 200 es hold the cloud, porque, o No, sea, ya eso podía ser, no podía estar más lejos de la realidad. A mí me encanta el momentum en lo que se llama inversiones, porque siento que el momentum es como driven por las expectativas del mercado. Entonces, si tú ves como lo que es el precio de una acción y los flujos futuros descontados por el riesgo, etcétera. Pero esto era momentum, o sea, en adrenalina no había cómo, pero volviendo al tema de social media y cómo la gente busca de cierta manera identity en esto, ellos en verdad era una cuestión de hold the line, y que no los dejaran seguir comprando. Y claro, eso lo autorizaban la venta, y obviamente un mercado que solamente tiene venta es meant to fail. De hecho, yo creo que en los próximos 6 meses se va a venir una venganza. O sea, porque ¿cómo no los dejaron seguir comprando? Sobre No la sé, manipulación... Si he oído ahora, quién sabe Sí. qué estaría haciendo. Sí, sobre el tema de manipulación de precios, Fernando Concha comenta en el chat que ¿qué diferencia tiene esto cuando Bill Ackman, otro famoso inversionista, se va corto de Herbalife y hace una presentación para convencer a la gente su tesis corta? Entonces la pregunta que le hace es, mientras sea público el debate, ¿no es manipulación o sí? Evan. No, o sea, yo creo que hay que hacer algunas distinciones, porque manipular el mercado tiene un significado legal y que es una prohibición. Acá no está claro que una persona como Bill Ackman o la que sea fue la que generó toda esta euforia que venía de un foro donde hay 7 millones de personas levantando un poco la acción. Uno no puede identificar quién es este tipo que manipuló el mercado. ¿Quién es? No creo. Ahora salió hace un día que el regulador de Massachusetts está investigando a este joven, Roaring Kitty que le dicen, que fue uno de los del foro, pero lo están investigando solamente porque él trabajaba para Mass Mutual, que es un fondo de ese estado, y que él lo estaba haciendo en la noche y por lo tanto es una actividad prohibida. Pero es imposible decir que es gracias a él o por su actividad que la acción subió. Acá se generó algo colectivamente y yo creo que es muy difícil identificar a quiénes son los... O sea, uno puede decir que es porque Elon Musk tuitea GameStonks y a ese día sube 100% de la acción, es imposible. Entonces, ¿es Elon Musk culpable de manipular el mercado? No. Por eso yo creo que también hay que ser muy cuidadoso con las palabras y con los conceptos, porque yo creo que ni la SEC ha dicho que está mirando si hubo algún tipo de manipulación, pero no está claro con la evidencia que queda, por lo menos la evidencia pública, de que hubo manipulación del mercado. María Cristina, tú haces una comparación, has hecho una comparación de lo que está pasando ahí y un fenómeno que también está pasando en Chile, justamente con los llamados a un cierto tipo de inversión. Bueno, ahí puede ser un tema. Y por eso, y también quiero volver a recalcar, la calidad de tu contraparte y tus ahorros no son una carrera de caballo. O sea, si quieres usar, esto es un poco personal, pero por ejemplo, una amiga me llama el jueves pasado y me dice, voy a comprar GameStop, quiero comprar GameStop. Y yo le digo, no. Le dije, ¿sabes por qué? Y me dice, no, es que está subiendo. Le dije, esa no puede ser tu razón. Le dije, sí. Y me dice, pero es que va a seguir subiendo. Le dije, agarra lo que tienes pensado gastar este fin de semana, inviértelo en GameStop. Oye, y si te va bien, una de esas puedes gastar más de un fin de semana en lo que ganas. Pero eso es. O sea, después, volviendo, si todos, this cloud disappear, o sea, eso puede ser un gran dolor de cabeza. Bueno, al final no invirtió nada. Pero volviendo a eso, tus ahorros no pueden ser usados en cambiándolos de fondo de un lado a otro.
sin tener claro por qué lo estás haciendo, sin pensarlo, o sea, es importante. Una vez que se van, no vuelven. Claro. Hay otro tema que no ha salido mucho en el debate, pero que genera bastantes dudas, y es qué deberían hacer los directores de GameStop, que en este cuento en realidad han permanecido absolutamente callados. Evan, tú eres experto en gobiernos corporativos. Yo creo que esa es la pregunta del trillón o de los billones. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer como director? Yo creo que una de las grandes preguntas como director es algo muy racional, es decir, ok, vendamos más acciones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hizo AMC? AMC, el directorio dijo, bueno, si la gente está comprando en este número totalmente irracional, vendamos más acciones. Es lo que pasó con Hertz cuando estaba en bancarrota. Trataron de vender en bancarrota acciones porque había tanta gente comprando que es totalmente irracional. Una empresa que la acción vale cero y la empresa trató de vender las acciones sabiendo que valía cero, pero que habían tomadores de acciones. La SEC le dijo que no a Hertz. Entonces, yo creo que como director de GameStop es una situación totalmente increíble de estar, no sé lo que deberían hacer, deberían no hacer nada, y capear un poco la ola. Lo único que se podría pensar es, bueno, si efectivamente ellos pueden levantar más capital o vender más acciones, porque si venden más acciones la van a vender a un precio muy alto, pero ahí sí se puede generar manipulación del mercado. Eso sí puede ser ilegal y por eso hay que tener mucho cuidado, porque si ellos llegan a vender a $200, hoy en día está transando 50, ¿y qué sabían ellos que no sabía el mercado? Entonces, yo creo que como directorio de GameStop, lo único que tú puedes hacer es permanecer un poco a la expectativa, pero nada mucho pueden hacer bajo un mercado de capitales que se volvió completamente loco. Sí. María Cristina. O sea, por lo general, cuando se venden acciones a nivel de ejecutivos y todos en cualquier empresa, siempre tiene que ir a una aprobación, hay periodos de tiempo, no es tan aloteo, no es que, oh, llegó a 300, no voy a hacer del paquete, no. Entonces, pero claro, como dice Evan, tiene que ser muy, muy cuidadosos porque si hay implicaciones legales later on, no quieren ser parte de eso. Bueno, pero mira, ejemplos concretos, AMC vendió acciones, Tesla vendió $5 billones cuando la empresa estaba subiendo. O sea, el directorio puede tomar esa decisión de hacer una venta de un paquete accionario y aprovecharse y levantar capital. Lo que pasa es que hay que tomar esa decisión y ahí sí que es importante la manipulación un poco del mercado. Y eso es algo que el directorio seguro tuvo una sesión como para poder discutirlo. A propósito del tema de manipulación. Sí, Cristina. Algo leí que COS es otro de estas meme stocks, ¿no? También, parece que los dueños vendieron como no sé cuántos millones también. ¿Puede ser? Sí, hay que analizarlo. A propósito de la manipulación de precio que mencionabas tú, Iván, y que habíamos estado hablando antes, Camila García pregunta, ¿queda claro con GameStop que se puede manipular el mercado, que las barreras de coordinación hoy son muy bajas? ¿No vale la pena entonces adelantarse a este tipo de especulaciones pensando en un futuro, en otro GameStop tal vez? Pero la pregunta... Sí. No es tan manipulación del mercado. El mercado es, a nivel histórico, la congregación de gente. No hay otra institución en el mundo que concentre más gente. O sea, Mark Zuckerberg va a querer toda su vida que Facebook llegue a ser el New York Stock Exchange. Claro. Se juntó oferta y demanda. Y en este caso, la demanda salió con todo. Pero no, por eso digo, que lleguen a probar que haya manipulación de mercado tan abiertamente, no es algo que esté claro. Sí, o sea, yo creo que la pregunta va hacia si hubo manipulación. O sea, si este nuevo fenómeno de tener un grupo de 7 millones de Redditors que puedan cambiar el performance de una empresa sin fundamento, es muy difícil de controlar. Y entonces
si tú llegas a saber qué nueva empresa va a caer en ese fenómeno, y es lo que tratando de hacer ahora con la plata, ¿no? con Silver, tratando de manipular el precio, yo creo que el mercado va a regular, pero creo que son preguntas abiertas. No me queda claro a mí que hay no es una manipulación del precio normal, o tampoco queda claro que hubo una coordinación de partes como para que sabían que esto iba a pasar y que compraron a $5 para vender a 400. No me queda claro. Los que compraron a 20 o a 5 fueron gente que pensaba que iba a pasar de 20 a 40 o 20 a 50, que Michael Burry, que ok, va a haber un directorio nuevo, vamos a tener una estrategia nueva y qué sé yo, a lo mejor $60. Pero este fenómeno de que entraron en este meme stock y que pasó a 480 creo que no fue diseñado por nadie, que sepamos, y sería muy raro que llegue a saberse que alguien lo hizo, y si lo hizo se va a hacer muy rico. Sí. Bueno, Tomás Brantes en el chat comenta que BlackBerry... quería contar. sí. No, lo que quería decir un poco es, ¿cuánto cuesta jugar Candy Crush? No tengo idea, pero ya, imagínate que el inversionista promedio de Candy Crush, hay miles de juegos, no tengo idea, se gastará $20 diarios, no tengo idea, a la semana o al mes. Quizás dijo, ok, eso lo voy a invertir en GameStop, y ahí fue que se lanzó con eso. O sea, lo que te decía, la evolución, esto para un jugador de Candy Crush fue Stage 4. Ahora, ¿no es riesgoso ver las inversiones como un juego, un deporte? Uno podría decir, ok, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su dinero, pero por lo menos hay una sensación media extraña de mirar el mundo, el mercado, como una gran apuesta o un gran sitio de apuestas como un casino. Bueno, una de las acusaciones que se le ha hecho y que se le viene haciendo a Robinhood es que justamente permiten la plataforma de lo que dicen en inglés gamifying, ¿no? Como de hacerlo como más un juego, y lo hacen súper fácil, cero comisión, y con toda la gente que está en la casa, muchos jóvenes, ¿no es cierto?, a lo mejor tienen acceso al iPhone, al Android, y lo pueden hacer, y que por lo tanto hay un incentivo a hacerlo mucho mayor. Y quizá hay algo de verdad en eso. Hay gente que dice, bueno, a lo mejor que exista algún tipo de comisión no era tan malo, pero acuérdate que en la época del .com, cuando apareció Ameritrade y E-Trade, que bajaron las comisiones, ya hubo una gran baja en esa época, y ya se hablaba en esa época y se estaba democratizando un poco la compra de acciones a través de estos online brokerage. Ahora es como el paso siguiente, o sea, no es solamente online, sino que es mobile, con tu teléfono. Entonces, es interesante ese aspecto de cómo la gente ahora también dicen, como no hay deportes, o están pasando de la apuesta al casino un poco del mercado de valores. Pero eso ya es muy distinto a hablar de manipulación. Ahí tú estabas hablando un poco de un fenómeno sociológico y si hay libertad, y si hay una empresa que está en el negocio de permitir a gente comprar y vender acciones, tiene responsabilidad de que de hacerlo un poco, son las condiciones del juego, y por eso cuando cortaron la posibilidad de comprar es tan grave, encuentro yo. Cristina. No, sobre eso. Algo decías que Tomás Brantes iba a preguntar. Perfecto. Bueno, son las 5 de la tarde con 59 minutos. Hemos estado conversando cerca de 1 hora, y en ese tiempo, cuando empezamos, dijimos que GameStop estaba a $59. Bueno, ahora está en 53,5. Ha estado cayendo más todavía, pero sigue estando más del doble del precio de comienzo de año, y cerca de 10 veces el valor al que invirtió también Michael Burry, que es uno de los inversionistas que nosotros mencionamos que entró por temas fundamentales a la compañía. Han habido muchas preguntas. Yo les quiero agradecer a ustedes por el tiempo que se tomaron para contestarlas todas y para hablar de este tema que nos mantuvo tan ocupados en los últimos días. Gracias a todos también por haberse conectado hoy con nosotros. Cris, te paso la palabra a ti para el cierre del evento. Gabriela, muchas gracias por la moderación. Gracias, María, Cristina y Evan, por las presentaciones. Muy insightful. Yo creo que sacamos algunos puntos aquí, son súper interesantes, y sin duda da para conversar mucho rato más.
pero no quiero quitarles mucho más tiempo tampoco. Les agradezco mucho su tiempo, gracias a todos que están aquí por acompañarnos hoy día, y puse en el chat que este video va a estar disponible en nuestro sitio web de Columbia Global Center Santiago, por si quieren volver a revisarlo. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Gracias por la Muchas invitación. gracias. Chao. 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 Gracias a todos.